Subirana responde. Más de 10,000 casos atendidos gratuitamente a lo largo de 8 años de trabajo. Y aún continuamos prestos para asistir al más necesitado. Asesoramiento legal gratuito a personas de bajos recursos económicos en casos de la vida real. Denunció a hombre de 28 años por estupro. Se metió con menor de 15 años. Si se hubiera metido con menor de 14, por más que haya sido consensuada, sería violación. Padre no cumplía con la sentencia del juez para la asistencia familiar. Entonces se ganaba un ticket para ir a Palmasola. La estafó a su suegra con préstamo bancario y rematarán su inmueble. Se van y le dicen, suegrita, préstenos los papeles de su casa. Es una firminga nomás, dice, ¿no? No quería cumplir su obligación de padre con sus 5 hijos. Mujer quería que le devuelvan sus cosas y que el padre de su hijo pague las pensiones. Hombre no trabajaba y pegaba a su concubina por celo. O sea, se quedaba durmiendo y ella iba a trabajar y cuando volvía él le pegaba por si lo había mirado a alguien, ¿no? Guaraníes avasallaron lotes de terreno que tenían dueños. Ay, los guaraníes. Hombre no pagaba asistencia familiar a su hija del año 2015. Y ahí estábamos, ¿en qué año? Caso visto en 2015 al 2022, 7 años. Su hijo quería adueñarse de la casa que había adquirido del Fombi. Sin vergüenza al cuadrado. Su marido falleció en accidente de tránsito y pedía una indemnización. Joven falleció en accidente de tránsito y responsable está libre y feliz sin hacerse cargo de los gastos, por lo menos de entierro. Chofer de micro debía más de 9 meses de asistencia familiar a su hija. Cuando nos toca detener a estos choferes de micro, por más que sean nuestros amigos, queridos, amados amigos, es fácil porque la interesada o la abogada, si dado el caso, va con el señor policía a una parada porque sabe qué línea es y cuál es el interno. Suben y se lo llevan. A veces los pasajeros se quedan renegando porque el policía debe llevarlo pues a Palmasola al chofer, ¿no? Pero como no se puede dejar contento a todo el mundo, ese es el modo de proceder. Padre quería firmar acuerdo para darle pensión a uno de sus hijos. Chofer de tráiler se enfermó del COVID y lo despidieron sin pagarle. Qué época más negra la de la pandemia. Demandó por asistencia a los padres de sus 2 niños. Esta señora tuvo suerte de tener un hijo para 2 padres, uno para cada uno de los 2 padres. Padre abandonó a su esposa e hija y no quería encima dar asistencia familiar. Demandó al padre de sus niños por asistencia familiar, más todavía de lo mismo. Amenazaba con quitarle a su hijo si le cobraba. Señoras, todas las mujeres, esto es mentira. Esto es un truco, una treta, un pretexto. Esto no es así. Si usted lo tiene bien a su hijo y tiene todas las condiciones, y si usted no vive en una rocola, en una chichería, difícil que le quiten la guarda legal de su hijo. Muy difícil, imposible. Necesitaba la guarda de su hija para tramitar el pasaporte. Mujer fue estafada con la compra de una línea de Trufi en $1,100. Estas asociaciones o cooperativas o sindicatos a veces se manejan como le da la gana. El trabajador lleva 5 años sin pasar asistencia familiar a su hija. Empleadora fue denunciada por no pagar a trabajadora del hogar. Vieja sinvergüenza. ¿Cómo? Y se enojan todavía. Se enojan. Cuando le dio a dar vergüenza, no deberían taparse la cara de vergüenza. Madre pide ayuda. Su bebé necesita una cirugía que cuesta 70,000 bolivianos, ¿no? Sufría maltrato. Salió de su casa y ahora pide división. ¿Correcto, señora? El hecho de que usted haya salido de su casa no le quita el derecho que tiene sobre la mitad de los bienes. Sufrió un accidente y pedía el resarcimiento de daños. Rebajó la pensión a su hijo porque su ex mujer ya tenía nuevo marido. ¿Qué tal? Hay tanta gente, ¿no? La verdad que uno puede ser imbécil, pero no tiene derecho a abusar. Ya no le quiero pasar pensiones a mi mujer porque tiene otro marido y que ese otro lo mantenga, dicen los imbéciles al cuadrado. Desde hace 3 años, trabajadora está cobrando beneficios sociales y no le estaban pagando. Sus cuñados y sobrinos querían dejarlo sin inmueble y herencia. También, padre debía 12,000 de 4 meses de pensión a sus 7 hijos. 7 hijos, 4 meses de pensión. Siempre y casi todos los días, Doctor Carlos
Subirá Yanela dice, solamente llame y escriba al 750-50-58 y no se deje sorprender porque hay mucha gente que se hace pasar como miembro de este programa y hace sus pequeñas meleas, digamos ahí. Va a decirla claro, ¿no? Trabajador pierde 3 dedos de la mano en accidente laboral. Denunció a su padre. Hablaba mal de su esposa y no pagaba pensiones. Encima, la abuela solicitó ayuda para demandar al padre del bisnieto. En realidad era bisabuela. Increíble, parece que las madres, las abuelas, las bisabuelas nunca terminan de llevar la pesada carga de apoyar a los niños. Despidieron al trabajador por llegar tarde y no le pagaron finiquito. No le querían pagar, pues, ¿no? Pero ahora vaya a buscar los papeles y va a ver. Le prestó 15,000 bolivianos a su expareja y se niega a devolver el dinero porque a veces la venta entre cónyuges o parejas, si eran son concubinos, a veces son nulas, ¿no? Abuela pedía ayuda para sacar certificado de nacimiento a nieto. Sí, señora, a lo mejor su hija o su hijo o su nuera irresponsable de haber perdido hasta el certificado de nacido vivo, pero todo se puede solucionar. Todo se puede solucionar. Para eso están las leyes, las instituciones y está el Gabinete Jurídico Solidario. Padre no paga pensión porque la tiene un día a sus 2 hijas, dice. Señor juez, dice que voy a pagar por 6 días de pensión si yo les doy de comer un día, dice. Arreador de ganado no cumplía con la asistencia familiar a sus hijos. Viuda pedía liquidación por 30 años de trabajo de su esposo. Corresponde. Guardia de seguridad pedía pago de beneficios sociales, más de lo mismo. Prestó a su tía $500 y no quería devolverle. Y se quedó sin la plata y sin la tía, por lo menos un buen tiempo, ¿no? Abandonó sus 5 hijos y cambió perfil para no pagar. Imagínense, lo primero que hacen, no sé cómo es, son tan hábiles, la bloquean. Y después cambian, se inventan otros nombres y cambian el perfil en las redes sociales. Pero todos tienen redes sociales. Trabajó 3 años con un micro y la dueña no quería pagarle. ¿Qué tal, señora? Micrera, dueña de micro. Pareja llegó al programa para divorciarse y pasar pensiones. No queremos pelear, no queremos que sufran los chicos, no queremos perder más tiempo. Queremos divorciarnos, estamos de acuerdo. Podemos hacer aquí los papeles, sí, con mucho gusto. Aquí vamos a firmar un acuerdo marco de divorcio, de asistencia familiar y de división y partición de bienes y vamos a hacer los trámites tan rápido que en un par de semanas o 3 semanas se pueda resolver su situación. Cada 6 meses da 200 bolivianos de asistencia familiar para su hija. Cada 6 meses, o sea que al mes casi nada, ¿no? Sus vecinas le pegaron y la dejaron con 15 días de impedimento. Le dieron una tunda. No importa por qué fuera, porque nadie puede tomar la ley por su mano, ¿no? Su marido se fue a Chile con otra mujer y abandonó a la familia. En el año 2018 su marido la quiso ahorcar con el cable de la plancha, para ser más preciso. Guardia reclamaba sus beneficios sociales que le daban. Padre quería ayuda para que le den la guarda de su hijo. Mujer durante 15 años aguantó la violencia familiar de su marido. Nunca es tarde para denunciar la violencia. Chofer denunció que no lo dejaban trabajar con su camión nuevo. Madre quería cambiar el apellido a su hijo y registrarlo con el de ella. Ya le explicamos todo lo que significaba y los derechos constitucionales del menor. Sacó un préstamo comunal y está por rematar su casa los del banco. Durante 47 años trabajó con una familia y lo botaron a la calle. Entregó dinero a un abogado para hacer transferencia y no la hizo. Muchas veces hablamos con los colegas, a un principio evitamos dar nombres y apellidos, pero si no pagan, ahí se los queman nomás. Y Astro quería quitarle todo luego de fallecer su madre. ¿Qué tal esto? Guardia de seguridad pedía pago de su sueldo adeudado. Hay muchas empresas, empresarios que dicen, si le quedo debiendo 20 días, 25 días un sueldo, no me lo van a cobrar, dice, ¿no? Y se olvidan de que hay el Gabinete Jurídico Solidario y Gratuito, que lo va a tener gratis. Cargador sufrió un accidente laboral y pide indemnización. Cuñada le quitaron 10,000 bolivianos de la liquidación de su difunto esposo. Van y se lo quitaron porque hacía el abuso. Prestó 3.500 de su anticrético a un amigo y no quería devolverle su amigo. Madre reclamó liquidación de deudas de pensiones atrasadas.
Madre demandó a expareja por 6 años de pensiones para su hija. Quería que su exmujer le pase asistencia familiar a sus 2 hijos porque él los criaba. Albañil se molestaba porque le cobraban las pensiones. Qué belleza, ¿no? Y no hay que cobrarle, pues hay que esperar que se junten y sacar un mandamiento a premio. Y así uno no se enoja, ¿no? Le prestó 7,000 a su amiga de infancia y no le devolvió. Perdió la plata y la amiga hasta entonces. Le prometieron trabajo si habría un NIT y nunca pagaron los impuestos. Típico. Te damos trabajo, pero la empresa va a estar a tu nombre y confiamos en vos y va a ser como tuya. Y lo único que hacían era endeudarse en el servicio de impuestos nacionales. Hermana lo desalojó del lote de su madre y se quedó solinga con la herencia, dice. Juez dejó libre al sindicado de violar a una menor de edad. Esa fue una denuncia pública. Denunciamos, damos la cara, decimos el nombre y apellido y generalmente se corrige en poco tiempo. Albañil construyó una casa de 3 plantas y el dueño no le pagó. Cuidó una quinta durante 1 año y 8 meses y no le pagaron su sueldo. Agarró una casa en Anticrético y esta había estado hipotecada. Persona no vidente extorsionada para firmar contratos de préstamo. Felizmente la ley establece que cuando una persona es no vidente tienen que haber testigos y que lean el documento para que él pueda poner sus huellas digitales. Más de 53,000 bolivianos debía de asistencia familiar a su hija. Abogada desmiente que la Asociación por los Derechos Humanos defiende al agresor ante la denuncia de que ellos están defendiendo a un miembro de la asamblea en San José de Chiquito. La abogada Coral Basma fue y desmintió esa denuncia. Víctima de violencia familiar quería ayuda para meter preso a agresor. Con mucho gusto, señora. Comunarios de los juros fueron estafados por un comité de aguas, ¿no? Vamos a poner una cooperativa de agua, ponga aquí 100 pesos, 200, 300 y después el promotor se desaparece. El trabajador de un taller fue despedido, no le pagaron. Vecina le estafó en la compra de su casa, solo le dieron $10,000 y el resto nada. Empleadora le hacía trabajar 15 horas diarias y no le había pagado ni la liquidación. Abogados solidarios ayudan a menor que sufrió abuso sexual. Son prioritarios estos casos de abuso sexual, violaciones, etc. Denunció a una inquilina por agresiones en su tienda. Abuela pedía ayuda para encontrar a su nieta que sufrió abuso sexual. A punto de perder su casa por una deuda millonaria y todavía ajena. Jugó pasanaco con sus compañeros y no quieren pagarle los 4,000 bolivianos. Hay algunos que se ponen de primero en la lista, cobran y se desaparece. Demandarían al padre por el 20% de su salario para la asistencia. Expareja quería dar las pensiones en cuota a cambio de favores. Ustedes ya entendieron. Persona de la tercera edad pidió ayuda para obtener su divorcio. Ya no lo aguanto al viejo dijo. Denunció a su marido porque la agredía y amenazaba de muerte, muy grave. Demandó por asistencia familiar al padre de sus hijos. Concubina reclamaba los bienes que dejó su difunto marido. Lo primero que hay que hacer es la legalización ante un juez de ese matrimonio de hecho, ¿no? Metió preso a su marido porque le pegaba y amenazaba de muerte. Bien. Fue denunciada por sus cuñadas por agresiones físicas. Todo contra todo. A veces son casos de la vida real en las familias cruceñas. Mujer fue estafada con $4,000 de un anticrético que no le dieron. Pagó y no le dieron. Denuncian agresiones, pedían el divorcio y la división de bienes. Corresponde. Se inicia una demanda por presunta negligencia médica. Le vendieron una línea de Strufi con deuda y denunció estafa. 3 años que no le pasan las pensiones a sus 3 hijos. Más bien aguantó mucho, ¿no? Empleadora se negaba a pagar gastos médicos del trabajador. Lo despidieron y no le querían pagar sus beneficios sociales de Yapa. Joven madre no quería demandar por estupro, solo pedía pensiones. Eso es increíble, ¿no? Porque finalmente es tan grande la necesidad que a las joven madres que han sido abusadas antes de los 18 años porque tienen hijos jovencitas, no les interesa para nada meter preso a nadie. Lo que necesitan es que le den la asistencia familiar para poder alimentar a sus hijos. Esto se llama pobreza. Abuela quería la guarda de su nieto porque estaba desnutrido. Valerosas abuelas, ¿no? Pedía devolución de señas que dio para comprar un monoambiente.
reclamaba restaurante, pago del subsidio y nacido vivo de su hija. Cuando uno trabaja en un lugar, tiene derecho a pagar subsidio y hay un monto que tiene que pagar cuando nace su hija o su hijo del trabajador. Una víctima de violencia y difusión de fotografías íntimas pidió ayuda. Cuando difundan sus fotografías íntimas, además de ser una forma de violencia de las 348, el Código Penal la tipifica como pornografía y tiene hasta 15 años de cárcel. Sufrió un accidente de tránsito y el autor no paga todavía los daños. Pedía que el padre de sus 3 sobrinos pague las pensiones. Mujer embarazada trabajó 7 meses en el restaurante y no le querían pagar. Sus ex cuñados tenían a sus hijos y querían la guarda legal de ellos. Trabajó en una funeraria 8 años y no le pagaban su indemnización. Mujer pedía ayuda para divorciarse porque su marido le fue infiel. Ya expliqué que con el nuevo código de las familias se puede uno divorciar simplemente por voluntad de las partes. No necesita estar demostrando infidelidades, malos tratos, etc. Se burló hace 20 años y le dieron de renta 500 bolivianos al mes, quería aumentarla. Denunciado por violencia, no pagaba pensiones a sus hijos. Viuda solicitó ayuda legal para recuperar vehículo de su marido. Buscaba plan de pago en la clínica que atendió a su hija. Hemos tenido muchos casos incluso de clínica y de que retienen el cuerpo del fallecido hasta en calidad de rehén hasta que no paguen la cuenta. Denunció que el padre dejaba 20 bolivianos para los gastos de sus 3 hijos. Mujer huyó con el dinero que debía pagar por un camión. Padre solo quería dar 500 bolivianos para la manutención de sus 5 hijos. ¿Qué tal? Pascual. Joven demandó a su padre porque le debía 32.000 bolivianos de pensiones. Madre no tenía para pagar los extractos y seguir con su demanda. Resulta que casi todos los bancos le cobran por meses a las madres de los que tienen su caja de ahorro. En las cooperativas no es así. En este caso era el Banco Unión que le pedía como 200, 300 bolivianos y no tenía ni para comprar una lata de leche. Pero hay otros bancos como el Banco Fácil que no cobran por extracto. Hay a las madres que tienen una cuenta de ahorro y se la abren gratis sin necesidad de depósito inicial y todavía le habilitan las famosas tarjetas, ¿no?, de débito. Sus vecinos la amedrentaban por problemas con su barda. Debía $2.000 y lo demandaron por 7.800 con los intereses más, dice, ¿no? Trabajadora del hogar fue despedida porque se negó a ser su mujer. Un bellaco ahí que tenía su trabajadora del hogar quería que esta, además de que sea su cocinera y lavarle las cosas, oficie de su mujer o su esposa sin papeles, digamos. Y ella no quería ni sin papeles ni con papeles. Supuesta dueña del lote desalojó a una familia que vivía hace 8 años. Compró un lote y no se lo entregaron. No se lo entregan porque tiene un casero que no le da la gana de salir. Pero todo vendedor de lote tiene la obligación legal de la evicción y sanamiento de ley. Tenía una orden de aprehensión para profesor por no pagar pensión. ¿Y qué esperamos, señora?, le dijimos. Pidió ayuda, tenía doble partida de nacimiento y no podía cobrar su renta. Cuando hay 2 partidas de nacimiento se ve que no se anule la buena, que se anule la mala. O si las 2 son buenas, que se anule una, la más nueva. Prestó $46.000 hace 4 años que desapareció y no le devuelven. Pagó un abogado por una visa, pero se la rechazaron. La estafaron con un negocio donde iba a sacar oro de la tierra. Le hicieron creer que había una parcela llenica de oro, ¿no? Tipo cuento del Tium. Mujer denunció a su concubino, quería desalojarla de su vivienda. Abuela criaba a sus 2 nietos y pedía pensión a los padres de estos, ¿no? Demandó al padre de sus 3 hijas para que le pase la manutención. Empleados exigían sus beneficios sociales a una empresa de mensajería. Quería recuperar dinero de un terreno que iba a ser revertido. Mujer fue demandada por asistencia familiar para sus 2 hijos menores que estaban bajo la guarda del padre. Hijos querían cobrar beneficios sociales de su padre fallecido. Para ello se tiene que hacer la aceptación de la herencia y tener eso para poder cobrar, ¿no? Fue estafado en la compra de un terreno que no le entregaron. Alcalde Guarayo no pasa
la asistencia a su niña de 9 años. Además, el alcalde de Guarayo era presidente de la Federación, de la Asociación de Ganaderos, había sido presidente del Comité Cívico, era, como decía su suegra acusadora, que era más conocido que el sol y que era querido por todo el pueblo, pero que no pasaba pensión. Al final ya se arregló eso. Abuelo demanda al padre de su nieto y pide la guarda legal. Mujer tenía 8 días de impedimento por golpes que recibió en el rostro o en la cara, como quiera. La abandonó embarazada y de hace 3 años no pasa pensión. Trabajadora solo pedía pago de 2.300 que le debía el restaurante donde trabajaba. Fue estafado con la compra de un lote del terreno de Limoncito. Demandó a su marido por violencia y pensiones. Fíjese cómo son recurrentes. El sujeto que venga ahí es un habitante de Oruro que hace ya un par de años la mujer nos llamó desde Oruro porque él le daba unas tutas, unas agresiones tremendas, y había ido a la FELCB, que está en el segundo anillo de la ciudad de Oruro, y no la quisieron atender porque su marido era, dice, ¿no? Al final tuvimos que hablar con varios ministerios y otras instituciones nacionales. Medio la atendieron, pero más bien a partir de ese día le pegaba más. Un día de eso lo descuidó y se vino con su hija hasta Santa Cruz para recibir protección. Qué triste. Abogado no devolvía papeles de un lote de terreno a su cliente. Funcionario de la morgue no cumplía con la asistencia familiar de su niña, aunque cuando hablamos con él se comprometió a cumplir. Empresa Sofía despidió a un trabajador por pedir permiso. Fue despedida de su trabajo pese a que tiene cáncer terminal. Trabajador demandó pago de su liquidación al dueño de un hotel. Ayudaron a un padre a recuperar la guarda de sus 2 hijas. Y hasta aquí concluye esta primera entrega de más de 10.000 casos resueltos en 8 años. Aquí estaré siempre de pie, aunque me quieran ver caer, el sol saldrá mañana.